Estamos haciendo un estudio el día domingo sobre la ceguera espiritual, ¿sí? En el nombre de Jesús. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9. Estamos haciendo un estudio con respecto a esta ceguera espiritual, que prácticamente esta ceguera espiritual la tienen solo los cristianos, no el que está fuera de la iglesia. Ese está todavía en otra condición. Dios en su infinita misericordia está hablando de la ceguera espiritual, ¿sí? De los creyentes, de los hijos de Dios, de esos que dicen conocer la palabra, pero la acomodan a su conveniencia, a su necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros la semana pasada quedamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Vamos a repetirlo como para conectarnos en el mensaje, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Primera carta de Juan está antes de Apocalipsis. Las cartas siempre están antes de Apocalipsis. Ahí está. Capítulo 5, versículo 5. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra? Aquí tenemos aquí. ¿Qué nos dice la palabra en Primera de Juan? 5, 5. A ver, alguien que me ayude. ¿Quién es el que vence al mundo? Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? Es el Hijo de Dios. Porque es una pregunta, ¿cierto? Ese versículo es una pregunta. Entonces, estábamos hablando la semana pasada concretamente de todo lo que el ciego, que ya era sano, le dijo al Señor: yo creo, y le adoró. Y por eso fuimos a esta porción de la palabra. Entonces vamos a notar que no solo reconoció a Jesús como Hijo de Dios, porque ahí dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí vemos que este ciego sano reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y dice la palabra: y le adoró. Ya nosotros estábamos estudiando que adorar no solamente es cantar, no solamente es decirle: yo te amo, Sandrita, pero no hago nada por ese amor, no demuestro ese amor, ¿sí? No solamente es expresarlo, decir: yo amo a mi madre, doy toda la vida por mi madre, pero la honras, la tratas mal, la honras, le obedeces a las correcciones que ella te da. Ahí es donde se expresa el amor, ¿cierto? Entonces, cuando dice, ahí es donde tú expresas la adoración, prácticamente. La adoración es obediencia, cuando tú obedeces, cuando tú comprendes, ¿sí? En el nombre de Jesús. Entonces, aquí vemos que este ciego confesó con su boca que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esto implica, ¿sí? Que este ciego había adquirido todos los derechos de ser hijo de Dios en el momento en que él creyó, ¿sí? No fue algo que le impusieron a él, como nosotros de pronto cogemos a nuestros niños desde pequeños. Yo desde pequeña llevaba a mis hijas al servicio, ¿cierto? Y yo les conté en alguna ocasión que eso fue para mí muy impactante cuando ellas me decían: yo quiero ir a la iglesia, porque ellos entraron a la escuela dominical y quedaron muy impactadas con esa enseñanza, y me hacían ir a la iglesia porque ellas querían ir a la iglesia. Y no es como un niño que de pronto tú lo empujas, ¿cierto? Tú lo llevas. No, este ciego no le pasó así. A este ciego no le impusieron nada, porque de pronto nosotros como padres le vamos imponiendo a nuestros hijos, ¿cierto? Cierta doctrina en la cual nosotros creemos. Y cuando están chicos lo agarramos y lo llevamos. Ya cuando están grandes nos dicen: no queremos ir, ¿qué hacemos? Orar, ¿cierto? Orar en el nombre de Jesús. Pero a este ciego le pasó totalmente lo contrario. A él no le impusieron nada, ¿sí? En el nombre de Jesús. Él reconoció con sumo gozo que Jesucristo es el Señor. Él reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Él creyó en su corazón. Qué bonito que cuando a ti no te impongan las cosas, sino que tú decides amar. Porque el amar es una decisión. Exacto.
Y el amar es una decisión. Tú decides amar a tu hijo. Porque hay madres que lo abortan, hay madres que lo matan. ¿Cierto? Tú decides amar a tu cónyuge, tú decides amar a tu hijo, tú decides amar a tu amigo. El amar y el adorar son cosas que son totalmente decisiones personales. Entonces aquí podemos mirar que al ciego le sucedió esto. Qué hermoso, en el nombre poderoso de Jesús. Y podemos decir en este versículo que encontramos todo aquello que caracteriza la vida de un verdadero creyente. ¿Sí? Aquí podemos ver que en este versículo es lo que te caracteriza a ti como un verdadero creyente. Tú adoras a Dios por lo que Él es, no por lo que Él te da. Porque la semana pasada estábamos hablando de eso. Y si Dios no te hace el milagro, y si lo que tú le estás pidiendo a Dios, Dios no te lo concede ya, ¿qué pasa? ¿Ya no crees en Dios? ¿Te vas para otro lugar? ¿Qué haces si Dios no te contesta la oración? Entonces nosotros amamos a Dios por lo que Él es, por lo que Él es soberano, por lo que Él es creador, por lo que Él es el Rey, el Salvador, el único, ¿cierto? Entonces este ciego comenzó a ver a Dios de una manera totalmente diferente. No como de pronto nos presentaron a muchos, llegamos al Evangelio, porque ¿quieres recibir un milagro? Vamos allá. Vimos la semana pasada que para el ciego ya el milagro ocupó un segundo plano. ¿Sí? El milagro fue el gancho para que el ciego llegara a los pies de Cristo. Pero el objetivo principal era la salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Y en este versículo lo encontramos. Encontramos la característica de un verdadero creyente. Creer en Dios por lo que Él es, no por lo que Él me pueda dar. No por lo que yo pueda recibir de Él, sino por lo que yo pueda entregar. En el nombre de Jesús. ¿Por qué amas tú a tu hija, Sandra? Por lo que ella te da. ¿Cierto? Por lo que ella es. Por lo que ella significa. Porque ella es sangre de tu sangre, hueso de tu hueso. ¿Cierto? En el nombre de Jesús. Entonces ese es el amor que nosotros tenemos que entregarle a Dios. No por lo que Él nos pueda dar. ¿Sí? De pronto él va a utilizar un milagro, como lo utilizó en la mujer del flujo de sangre, como lo utilizó en el ciego que lo estamos mirando hoy. ¿Sí? Pero ya ese milagro va a pasar a un segundo plano. Entonces vamos a mirar que en primer lugar la fe de este ciego lo hizo libre. Y dice la palabra que la fe viene por él oír. Yo no puedo oír por ti, Pau. ¿Cierto que no? Yo no puedo leer la Biblia por ti, Pau. ¿Cierto que no? Eso es algo tan personal. Por lo que oro día tras día. Que te puedas enamorar de esta palabra. La relación no tiene con él. Nadie puede ver esa relación. Entonces, eso es lo que te identifica como verdadero creyente. Que ames a Dios por lo que es. Que así sea que lo que estés orando hoy tú no lo veas, tú te levantes cada mañana y tú le digas, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por este nuevo amanecer, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Y comiences a adorarle, a bendecirle. Porque este ciego fue sano, fue libre, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y finalmente este ciego terminó adorándolo. Terminó adorando al Hijo de Dios, a pesar de que los fariseos lo estaban empujando a que declarara lo contrario. Estaban haciendo para que él no confesara que fue Jesús que lo sanó. ¿Cierto? Lo amedrantaron, lo expulsaron de la sinagoga, lo sacaron. Él fue inclusive contra los preceptos de sus mismos padres. Porque hay veces nosotros, Dios nos hace un milagro y nos da pena confesar. Porque ¿qué dirá la sociedad? ¿Qué dirán mis amistades? Que ando con la Biblia bajo el brazo. Uy, aleluya, ya la perdí. Porque así
pueden decir. ¿Sí? Entonces aquí podemos mirar que Jesús tiene una conversación con los fariseos. ¿Sí? Y el que había sido ciego va a desaparecer del relato ya. Ahora vamos a ver la conversación que Jesús tiene con estos fariseos. A partir de aquí, el Señor va a tener esta conversación. ¿Sí? Pero antes de que dejemos un poquito al ciego, mire cómo ya el milagro pasa a un plano diferente, ¿sí? Podemos apreciar cómo este hombre habría crecido en conocimiento de Cristo, más que los doctos de la palabra, más los que se creían que conocían la Biblia de pasta a pasta. Inmediatamente, después de haber sido sano este ciego, se refirió al Señor como el hombre que se llama Jesús. Vamos a volvernos un momentico ahí en Juan 9:11. Ahí mismo donde ustedes tienen la cita, Juan 9:11. ¿Qué dice ese ciego allí? ¿Cómo cataloga al Hijo de Dios? ¿Cómo lo llama? Pónganle siempre un separador en Juan porque yo siempre me voy a ubicar en Juan y después regreso. ¿Sí? 9:11. Sí. ¿Qué dice allí? 9:11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Él lo llamó por su nombre. Jesús. ¿Sí? Un hombre que se llama Jesús. Él no dijo que era un profeta. Él no dijo que era un judío. Él dijo un hombre que se llama Jesús. Pero cuando los fariseos lo interrogaron, ¿sí? ¿Qué pasa? Él declara que es Jesús cuando recibe la sanación. Pero cuando estos hombres con poder económico, con poder eclesiástico, con poder gubernamental, que tienen la autoridad de sacarte de una sinagoga, tienen la autoridad de impedir que vayas a la casa de Dios. Mira lo que él dice, ahí mismo en Juan 9:17, ¿qué dice? 9:17. Sí. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ya no dijo que era Jesús. Al principio, cuando él recibió el milagro, dijo, fue un hombre llamado Jesús. Pero cuando esta jerarquía lo coacciona, lo intimida. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un profeta. Y aquí cambió su versión. No te dejes intimidar por un fariseo. No te dé pena decir, fue Dios quien me sacó, fue Dios quien me levantó, fue Dios quien me restauró, fue Dios. No te dé pena. Acuérdate del fariseo, acuérdate del ciego. Cuando esto te llega a pasar, a partir de hoy. ¿Qué pasa ahí mismo en Juan 9, del 31 al 33? Vamos a ver el último interrogatorio de los fariseos. ¿A qué conclusión llegaron estos fariseos? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Porque nació enfermo, porque nació ciego. Y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Porque el decir del fariseo era que toda aquella persona que había nacido
con algún defecto, con alguna enfermedad, nacía en pecado. Porque la palabra dice que nosotros nacemos en pecado, la vieja naturaleza. Pero ellos se llenaron de argumento humano, no de la palabra, porque la interpretaban a su acomodo. ¿Se acuerdan que al principio de este estudio nosotros decíamos, es que los fariseos tienen una verdad a medias? Una verdad de palabra más sin revelación. Leían la palabra más sin revelación. ¿Sí? Y se llenaron de argumentos para expulsarlo de la sinagoga. ¿Sí? Y vamos a ver finalmente cuando se encontró nuevamente con Jesús. ¿Sí? Este ciego ya sano. Lo reconoció como el Señor. Lo reconoció como el Hijo de Dios. Ahí mismo en Juan 9:35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él le dijo, ¿quién es? Señor, para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo eres. Amén. Esto es como un relato, un recuento de lo que ya hemos leído, estudiado, para poder entrar al versículo que sigue, que es Juan 9:39. ¿Qué nos dice la palabra en Juan 9:39? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Amén. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A darle la luz, a juicio. He venido a juicio a este mundo. Para los que no ven, vean. ¿Pero de qué vista está hablando Jesús? Espiritualmente. Aquel que no ha visto a Jesús no puede ver. Y aquellos que dicen que lo ven, serán cegados. Aún más, como los fariseos. ¿Sí? Él hizo esta declaración con todo lo que acabó de ocurrir con este ciego sano, con los fariseos, con los papás, con todo este relato que hemos estudiado. Es cierto que en una ocasión Jesús dijo, yo no he venido a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo. No despeguen esa cita, la de Juan. Vamos a ir ahora a Juan 3. Pónganle ahí una separación. ¿Sí? Vamos a ir a Juan 3, 16, 17. Porque la Biblia no se contradice. Porque de pronto van a decir, pero si la Biblia dice que Jesús no vino para condenar al mundo. Sí, Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces pareciera que se contradijera esa palabra de Juan 3, 16 al 17 con Juan 9, 38, ¿cierto? Porque él dice, yo no vine aquí para condenarlos. Pero Juan 9 me dice, yo he venido aquí para juicio. ¿Sí? Mire, cada vez que un hombre confronta a Jesús, inevitablemente algo sucede. ¿Sí? Aquí en Juan 3, 16 y 17, Dios nos da esa porción para salvación. Porque el mundo estaba en condenación de muerte. Y Él envió a Jesús para salvación. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice Juan 9? Vamos otra vez, retomemos Juan 9.
a 9, Sí. 38. Y 9. 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Exacto. Entonces, en Juan 9, Él nos habla es de los que no ven. Y en Juan 3:16 nos habla es de la salvación, de la muerte espiritual. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que algunos creyentes lo aceptaban, pero otros lo rechazaban, ¿cierto? Habían unos que creían en Jesús, ¿sí? Como ese hombre que había sido sanado. Él creía en Jesús. Pero aquí queremos mostrar que fue Jesús quien nos sanó. Es que esta obra es el mediador es Jesús. Entonces podemos mirar que mientras uno lo rechaza, otros lo aceptan. Y vamos a mirar cómo Dios determina nuestra visión o nuestra ceguera. ¿Sí? Pero también vamos a mirar cómo Dios determina nuestra salvación o nuestra condenación. Por eso dimos esas dos porciones bíblicas. ¿Sí? Porque en Juan 9 me lleva es a la ceguera espiritual, pero Juan 3 me lleva a la salvación. ¿Sí? O a la condenación en el nombre poderoso de Jesús. Y no es Jesús quien nos condena. Ojo con esto. Sino que la persona se condena a ella misma. ¿Cuándo? ¿Cuándo una persona se condena a ella misma? ¿Cuándo? Cuando no cree. Cuando no cree. Cuando lo rechaza. ¿Qué pasa cuando a ti te rechazan? ¿Quién es el que se está condenando? ¿Tú o el que te rechaza? El que se está condenando. ¿Cierto? Entonces Dios no vino a condenarte. Dios vino a salvarte. A darle vista al ciego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que se condena es el que rechaza. ¿Sí? A Jesús como el Hijo de Dios. Y estos fariseos estaban condenando a ellos mismos, porque estaban viendo el milagro que Dios hizo a través de este ciego, por medio de Jesús. El propósito de Cristo al venir al mundo era el de dar vista a los que estaban espiritualmente ciegos. Es darle vista a aquellos de los que anhelan ver la verdad. Porque hay un ciego que dice, si yo pudiera entenderte, Dios, si yo pudiera conocerte, Dios. Ese es el ciego que anhela la verdad. Y a eso vino Dios al mundo, a darle vista al ciego. ¿Sí? Pero hay una consecuencia. Y era que hay evidencia de tinieblas espirituales en un ciego. Hay tinieblas. La presencia de Dios en cada hombre, ¿sí? Va a demostrar si eres luz o eres tiniebla. Hoy mi pastor hablaba sobre el Espíritu Santo y me conectaba tanto porque parecía el devocional del sábado, la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se da por porciones. Yo no puedo decir, tengo un poquito del Espíritu Santo. A mí la palabra de Dios me dice que yo soy
morada, soy templo del Espíritu Santo. Tú no puedes decir, es que aquí está la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que la morada del Espíritu Santo está en tu cuerpo, está en ti. Tú la traes. ¿Sí me explico? Y el fuego se aviva cuando tú traes la presencia, tú traes la presencia, tú traes la presencia, tú la traes. Y ahí es donde el fuego se aviva en la casa del Señor. Porque la presencia viene contigo. ¿Sí? Entonces, la palabra a mí me dice que yo soy el que decido si soy luz o soy tiniebla. Nadie más. Yo no lo puedo hacer por ti. Porque en una oración, por la misericordia de Dios, Dios escucha la oración de intercesión y tú eres libre. Pero a la vuelta de nada, nuevamente las posesiones vienen. Porque tú le das cabida. ¿Sí? Tú decides ser luz o ser tiniebla. En el nombre poderoso de Jesús. Y podemos mirar que lamentablemente los hombres en general aman más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Por nuestra naturaleza. No la queremos dejar. Nos agrada. Vamos a ir a Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque las obras eran malas. Porque el pecado no lo quieren abandonar. Es un deleite, ¿cierto? Y aquí podemos mirar que al ciego lo excomulgaron. Lo sacaron. ¿Sí? ¿Quiénes lo sacaron? Los fariseos. Los fariseos, el hombre. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cierto? Los fariseos hicieron un juicio injusto contra este hombre. Yo me preguntaba cuando yo hacía este estudio, yo decía, cuando Dios llame a cuenta a estos fariseos y les digan por qué expulsaron a este ciego, ¿qué van a responder? ¿Será que Dios me da esa oportunidad de escuchar esa respuesta? Yo decía, Señor, ¿será que yo puedo escuchar esa respuesta cuando tú los llames a juicio? ¿Qué van a decir ellos? Digo, wow. Porque ellos levantaron un juicio injusto contra ese hombre, ¿cierto? Tremendo. ¿Qué dice el versículo siguiente, al 39? ¿40? Sí. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Wow. Ahí termina el 40. Sí. Listo. Entonces algunos de los fariseos que estaban ¿con quién? ¿Con quién estaban los fariseos? Devuélvase el 39, lea 39 y 40 para poder encajarla. Pues no les digo. Sí, el 39. Juan 9, 39. Juan 9, 39. Y después seguimos al 40. Y dijo Jesús. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Muy bien. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Y el 40 qué dice? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Los fariseos estaban escuchando a Jesús. ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Y es que acaso que nosotros somos ciegos? Somos también ciegos.
¿Qué hacían los fariseos al lado de Jesús si no creían en él? ¿Qué hacían? ¿Ah? Juzgarlo. Estar pendiente de cualquier palabra que emane de su boca para utilizarla en contra de él. ¿Cierto? Estaba esperando que hablas. Los jueces. Esa palabra tan usual que diga, todo lo que diga será usado en tu contra. Ellos estaban como jueces ahí al lado, esperando cualquier palabra para juzgar, para utilizarlo en contra de Jesús. ¿Cierto? Pero parece ser que se sintieron ofendidos. ¿Ah? Se ofendieron por lo que Jesús dijo en el versículo 39. ¿Cierto? Y refutaron. ¿Acaso nosotros somos ciegos o qué? Confrontándolo. Tristemente, estos fariseos no tenían nada de humanidad. ¿Sí? Ellos aquí estaban reafirmando su liderazgo espiritual como fariseos. Ellos eran los doctores de la ley, acuérdense. En el nombre de Jesús. Pero eran doctores ciegos. ¿Sí conocen ese refrán? Un ciego guiando. Literal. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Romanos. Póngale la separata allí a Juan 9. El libro de Romanos 2:19. ¿Qué nos dice? Romanos 2:19. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tremendo, ¿ah? Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Será que yo me puedo hacer esa pregunta? Estela, ¿tú eres luz para los que están en tinieblas? ¿Será que tú te puedes hacer esa pregunta como creyente? ¿Tú eres luz para los que están en tinieblas? ¿Tú eres esa lámpara en medio de la oscuridad? ¿Sí? ¿Eres guía de los ciegos? ¿De aquel que no puede ver? ¿De aquel que no sabe la verdad? ¿O lo llevas al abismo? ¿O lo conduces más a tinieblas? ¿Y qué dice Mateo 15:14? ¿Qué dice Mateo 15:14? Tremendo esto. Mire lo que dice. Una palabra de poder. Para aquellos que se creen doctos en la ley, Jesús es muy contundente en su palabra. 15:14 de Mateo. Dejarlos, son ciegos, guías del ciego. Y si el ciego guía del ciego, ambos caerán en él. Tremendo. Dios, revélame tu palabra. Por eso a mí me da temor cuando yo me subo hasta el altar. Y ustedes siempre van a escuchar lo mismo de mi boca. Señor, que yo no sea, que mi intelecto no sea, que mi humanidad no sea, Señor. Debo tener temor de guiarte. Porque si te amo, yo tengo que guiarte a la verdad. Porque de esto yo tengo que dar cuentas al juicio final. Yo no quiero ser un ciego guiando a otro ciego. Los dos conducidos al abismo. Tremenda palabra. Dejadlos. Son ciegos. Ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Ambos van a caer al abismo. Y nos vamos a Mateo, al mismo libro de Mateo, capítulo 23, versículos del 16 al 24.
Mateo 23. Qué bueno cuando Nilson nos ayuda, ¿cierto? Lo extrañamos cuando no está. 23. ¿Qué dice la palabra? Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jurare por el templo, no es nada, pero si alguno jurare por el oro del templo, es deudor. Hasta el 24. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? ¿Qué significa al oro? ¿Qué santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jurará por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enebro y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el campo. Déjala ahí. Amén. Tremendo, ¿cierto? Tremenda reflexión. Guías de ciego. Los fariseos no querían aceptar. ¿Qué era más fácil? Que ellos confesaran su ceguera y recibir la luz del Señor. Pero prefirieron jactarse de su falso conocimiento de la palabra, de su falsa sabiduría de la palabra. Y lo que finalmente los condujo a una ceguera de tinieblas, de oscuridad. Esto es lo que ocurre siempre que se predica el Evangelio. Cada vez que se predica el Evangelio a la luz de la palabra, Él trae libertad, trae vista espiritual. Porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. En el nombre de Jesús. El Evangelio tiene un doble efecto. ¿Por qué? Porque lo admiten los que no ven. Y sirve para recibir vista. Mientras los que insisten en que son perfectos sin necesidad de Dios, queda confirmada su ceguera. Ahí está el doble efecto del Evangelio. Le confirma a aquel que insiste en su ceguera espiritual y da vista a aquel que la quiere. ¿Sí? Aquí podemos mirar que aquellos que admiten su ceguera no desean ser luz, porque el ego se lo impide. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje de salvación, de liberación.
en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor amado, porque cada día, Señor, que pasa, quitas esa ceguera de mis ojos. Gracias, Señor, por permitir ese colirio espiritual, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, amantísimo Rey. Gracias, bendito Dios. Tu palabra no se devuelve vacía, Padre. Tu palabra es verdad y es vida. Es alimento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora entiendo, Padre Celestial, cuando tú dices en tu palabra, cómete el rollo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Porque mientras el fariseo pensaba que se tenía que comer el papel, Señor, los hijos de Dios, Señor amado, sabemos, Señor, que tenemos que estar allí, Señor, escuchando tu palabra, revelada, Señor. En el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra, Padre. Gracias, amantísimo Rey. Gracias, bendito Dios, por este remanente, por sus hogares. Señor, bendícelos en gloria, en majestad, Señor. Que este tiempo invertido, Señor, al escuchar tu palabra, tu mensaje de salvación, de liberación, así como lo hiciste con ese ciego, Señor, hazlo también con nosotros, bendito Dios. Señor, de aquí no nos vamos vacíos, Señor. No nos vamos con las manos vacías, Señor. El ciego se fue con un milagro, Señor, pero aún mayor, Señor, se fue con su salvación. Hoy nos vamos llenos, Señor, de tu presencia. Hoy partimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, porque tu presencia irá con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por este lugar, Señor, que abre las puertas para predicar tu mensaje, Señor. Te pedimos, Señor amado, que lo retribuya en gran manera, Señor. Aleluya. Gracias por la vida de Javier, de Liliana, la vida de Daniela, de Nilson, de Mateo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada hogar aquí representado, Señor. Gracias, Señor amado, por cada familia, bendito Dios, por los hijos, por los cónyuges, por la familia, por la ascendencia, por la descendencia, Padre. Nos postramos delante de tu altar, pidiéndote misericordia, que tu favor, Señor, sea delante de nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, bendice la entrada, la salida, el dormir, el despertar, la obra de nuestras manos, Señor, los ministerios, la salud, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra. Y el pueblo dice, amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Aleluya.